Pues muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantado de estar aquí. Además, fue un honor cuando me llamasteis para que viniera. Me hizo, y lo digo de verdad, muchísima ilusión. Nunca he dicho que no a una sesión de pacientes y, evidentemente, siempre que vuelvo, encantado. Que muchísimas gracias por la invitación. Me han venido de verdad. Como soy el último, como ya he oído muchos actos muy emotivos, lo de Luis, lo de Ángel, para mí bien emotivo, pensaba que la presentación que iba a dar yo tenía que ser un poco más ligera, sin entrar en grandes profundidades, pero transmitiendo a veces conocimientos que no se comentan habitualmente, y es explicando las bases más que explicando el detalle concreto. Y es un poco lo que les voy a comentar. De entrada, ¿qué es la investigación? Parece que hagamos de investigación y no sabemos lo que es la investigación médica. En la investigación médica buscamos cosas tan simples o tan complejas como saber cómo se distribuye la enfermedad, y eso nos permite conocer cosas. Si yo veo porque estoy moreno, antes de que supiera que es por el sol, veo que siempre que estoy tomando el sol me pongo moreno, la gente se pone morena. O si veo que voy a un sitio donde hay unas aguas que están sucias y bebo, cojo una infección. O que es más frecuente en las mujeres y los hombres, orienta a que hay cosas que pasan. Eso es la epidemiología. También intentamos conocer, y con este aspecto de la epidemiología muchas veces se encuentra la causa de una enfermedad. En el caso de la esclerosis múltiple, ya os adelanto que no se ha conseguido. También intentamos en investigación conocer, independientemente de cuál es el desencadenante del problema, qué es lo que pasa con una guerra. Independientemente de por qué se ha desatado la guerra, queremos saber cómo se mueven las cosas para poder actuar, para poder encontrar soluciones, para poder encontrar líneas terapéuticas, para poder encontrar puntos en esa cascada de acontecimientos que al final determinan que aparezca una placa o determina que hay una progresión de la enfermedad. Y luego, conociendo estas dianas, conociendo estos pasos en el proceso de la enfermedad, intentar desarrollar medicamentos para prevenir con vacunas o para prevenir con estrategias no medicamentosas la enfermedad, o para frenarla, o para curarla y para recuperar lo dañado. Y todo esto hay que probarlo, como ha dicho antes la doctora, que no recuerdo tu apellido, Susana, probarlo en el laboratorio y en los pacientes. Y toda esta investigación, a veces oír hablar de investigación, hay una parte de la investigación que es el laboratorio, que es la investigación básica, otra parte de investigación que es la que hacemos los clínicos, con la epidemiología o con ensayos clínicos, en los que algunos de ustedes habrán participado, y luego el truco del almendrico para añadir valores que trabajemos todos juntos, que trabajemos los básicos, los clínicos juntos, y eso es investigación translacional. Investigación no orientada a publicar un artículo, sino investigación orientada a encontrar una solución para un problema. Y esto es lo que se intenta potenciar, y a veces es muy difícil, porque los grupos de investigación básica van por su cuenta, abordando cuestiones muy interesantes, pero a lo mejor son irrelevantes para los pacientes, para aportar soluciones. Y lo mismo, hacer los clínicos nos podemos enrollar en cosas muy interesantes, pero nos falta la herramienta para poder desarrollar un medicamento. El cómo se distribuye la enfermedad de la esclerosis múltiple, como decía antes, permitiría, llegado el caso, conocer cuál es la causa de la enfermedad. Y hoy por hoy es desconocida. Sabemos que hay una cierta predisposición genética, y en algunas razas es menos frecuente que en otras, luego algo interviene en los genes, y también sabemos, por ejemplo, que los hermanos gemelos, que son idénticos, que son prácticamente clones, la concordancia no llega al 20-30%. Hay factores ambientales que tienen que justificar el por qué únicamente de cada 100 parejas de gemelos en las que uno tiene una enfermedad, únicamente 20 o 30 la tienen también. Y esos son los factores ambientales. Y dentro de los factores ambientales, de toda la vida, de toda la historia de la esclerosis múltiple, prácticamente desde hace ya un mogollón de tiempo, se sabe que hay una distribución que no es igual por el mundo. Hay zonas que son de mayor riesgo y zonas de menor riesgo. Los ingleses, Escocia, es una zona de muy alto riesgo, y sin embargo el Ecuador es una zona de muy bajo riesgo. Aquí lo he marcado donde ven en azules, que es de más alto riesgo, y donde ven aquí en colores más claritos es que es de bajo riesgo. En África es de bajo riesgo, y eso, que esa diferencia, esa distribución tan característica, será por algo, ¿no? Tendría que haber algún factor ambiental. Y esa búsqueda del factor ambiental no lo hemos encontrado todavía. Se ha intentado vincular con la raza, por ejemplo, con la raza blanca o con la raza negra, que es menos frecuente. Se ha intentado vincular, y a lo mejor tiene importancia, con la riqueza de los países. Esto es una foto del mundo hecha por la noche,
en la que donde se ve que hay luz es donde hay riqueza. En África no hay luz porque no hay riqueza para encender luces. Y también se ha intentado vincular últimamente con mucho entusiasmo con la radiación solar. Pues zonas donde hay mucho sol, pues van teniendo. Pero la verdad es que todo esto ha fracasado. Hay otros temas que están hablando, de la obesidad en la infancia, de la vitamina D, que ustedes han oído hablar con entusiasmo, del tabaco, que sí que es malo, por otros motivos, y que luego me pregunten les comentaré, de la dieta rica en sal, de agentes infecciosos. Esta línea, por ejemplo, el sucesor de quien descubrió una enfermedad en París, que fue Charcot, Pierre Marie, uno luego también que le sucedió en el puesto, planteó la hipótesis infecciosa, pero nunca se llegó a confirmar. Y hay una teoría que es la teoría de la higiene, que es la teoría como los países cada vez más evolucionados pues cuidamos más la higiene, y antiguamente cuando éramos niños, en mi época, todos teníamos lombrices y ahora no tiene nadie, porque no tocan el suelo, vamos, ni con un guante, ¿no? Pero hoy por hoy no está. Y este tema de la higiene también es importante porque algunas enfermedades alérgicas y autoinmunes son más frecuentes ahora que antes. Y se atribuye claramente a esta teoría de la higiene, a que nos entramos en contacto con agentes infecciosos, con problemas que de alguna manera nos estimulan nuestro sistema inmunológico, y ahora entramos mucho más tarde. Y lo que es un tema muy curioso, y es el último que hablo de epidemiología, es que ese factor ambiental debe tener un papel importante, que debe estar actuando hoy por hoy de forma más importante en las mujeres. Porque la relación, o sea, esta es una enfermedad, ustedes todos saben que es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. Pero cada vez esa diferencia entre géneros se incrementa. Ahora hay más mujeres afectadas por cada hombre de lo que la había hace 50 años. Luego hay un factor que está influyendo en las mujeres que también determina que tengan la enfermedad con mayor frecuencia. Saben que cada vez las niñas tienen la menarquia más tempranamente. Algo pasa en nuestra sociedad que determina esto. Hablando de la epidemiología, ¿cuál es el proceso de la enfermedad? No sabemos por qué se produce, sabemos que hay factores ambientales que no conocemos o predisposición genética. ¿Por qué aparecen estas placas? ¿Cuál es la secuencia de acontecimientos que da lugar a estas placas? Para investigar en todo esto se trabaja en varias líneas. Todo esto habitualmente se hace en los laboratorios de investigación básica, se generan modelos experimentales de esta enfermedad para poder, desgraciadamente, analizar a esos ratoncitos una vez que se aprueba la enfermedad, y también se analiza la sangre y las muestras biológicas de los pacientes. Por eso, cuando he oído que Luis había donado su cerebro para la investigación, pues realmente nos ha hecho un enorme regalo, porque ese tipo de material es muy emotivo, porque realmente aporta es de mucha utilidad para avanzar en la investigación de estos problemas, de las enfermedades. Y esto no quiero que no les voy a explicar esto, pero esto sería un poco un plano de cómo es la enfermedad. Desde que una célula que está circulando por la sangre se activa frente a cosas que hay dentro del cerebro, pasa dentro del cerebro y se produce una serie de acontecimientos. Lo que es importante es que hay flechas. Desde que aquí entra la célula, van pasando cosas y tiene todo como una cadencia, es como una maquinaria que se pone en marcha. Lo que queremos parar es esa maquinaria. Y para parar esa maquinaria uno puede actuar en diferentes, si conoce bien cada uno de esos pasos, de esos engranajes, uno puede actuar sobre ellos. Son las dianas terapéuticas. Si yo consigo parar este paso, por ejemplo, esto lo consiguió el Tisabri, pues bloqueo todo el resto. Y por eso es eficaz. Y esto es lo que tenemos que hacer, porque se ha avanzado un montón en los últimos años. ¿Y por qué es importante? Porque más allá de los últimos medicamentos que estén en marcha, lo que tenemos es un mejor conocimiento de todo lo que pasa. Y como tenemos un mejor conocimiento de todo lo que pasa, tenemos una mayor capacidad para buscar puntos donde interrumpir el proceso. Una vez que tenemos una diana terapéutica, que queremos frenar algo, pues las estrategias son simples. Hay medicamentos que se encuentran en la naturaleza, yo que sé, la aspirina procede del sauce, y se sabía antiguamente que hacían infusiones y se quitaba la fiebre. Es una forma de investigar que para la fiebre, como antipirético, puede ser eso. Esto, por ejemplo, es un hongo chino que da lugar de donde sale Gilenia, del fingolimod. O se pueden identificar medicamentos y producir medicamentos químicos, o se pueden producir medicamentos biológicos. Y lo marco aquí en grande porque cada vez hay más. En el desarrollo de medicamentos para esta enfermedad y para otras, cada vez más se buscan estos anticuerpos normales que son una especie de misiles.
Son misiles que apuntan frente a algo muy concreto, no son bombas, un bombardeo masivo, van dirigidos justamente a lo que queremos bloquear. Y esto se prueba en animales y luego se prueba en personas sanas, es lo que he comentado antes la doctora de los ensayos en fase 1. Personas sanas cobran dinero para probar estos medicamentos y periódicamente, de hecho, salen en los medios de comunicación algún accidente. Esto no es para curar, es para ver si ese medicamento se puede dar, a qué dosis, en fin, para analizar cuestiones muy técnicas. Una vez que sabemos que se puede dar a las personas, porque hay medicamentos que no se pueden dar, porque pueden ser muy peligrosos, y a qué dosis se prueba en pacientes. Son los ensayos clínicos en fase 2, que aquí algunos de ustedes habrán podido entrar posiblemente. Que es una prueba de tanteo. Hay medicamentos que apuntan muy bien en modelos experimentales que se pueden dar a las personas, pero que los damos en pacientes con la enfermedad y van fatal. Y experiencias han habido en esta enfermedad. Entonces, la NF-alfa, por ejemplo, parecía que apuntaba muy bien, se dio a pacientes y iban normal, iban peor, les agravaba la enfermedad. Es una prueba de tanteo. Y cuando ya sabemos que este medicamento parece que puede ser eficaz para estos pacientes y que es razonablemente seguro, es cuando se hace el ensayo que permite su comercialización, que son los ensayos en fase 3, y falta uno, que me perdonarán, son ensayos clínicos en fase 3, en los que se utiliza un número muy importante de pacientes, unas características previas, a uno se les da placebo u otro medicamento y a otro se les da el medicamento que estamos investigando, y se ven los resultados y se ve la seguridad. Y de aquí proceden todos los medicamentos que han comentado antes. Esta es la experimentación final que permite presentar esto a las agencias reguladoras. Un medicamento no lo tenemos los médicos o lo podemos prescribir porque sea muy bueno. No lo podemos prescribir más que si está autorizado por una agencia reguladora. En Estados Unidos la FDA y en Europa, en España, la EMA, una agencia reguladora europea. Y estas agencias, en base a que dicen que se puede comercializar un medicamento, como comentaba antes, que está localizado pendiente de comercialización, en base al beneficio demostrado y en base a los riesgos. Y por eso analiza muy bien que toda la investigación se tenga el rigor necesario para poder garantizar la seguridad o la inseguridad, pero conocer bien los riesgos del medicamento y conocer bien la eficacia que vas a tener. Y entonces, bueno, si un enfermo tiene una forma muy agresiva, podrá asumir unos riesgos, pero sabe que eso ha costado un beneficio importante, o al contrario. Y es lo que estas agencias lo que hacen es justamente evaluar este riesgo-beneficio. Ya ha pasado la esclerosis múltiple, va lenta. Ninguno de ustedes son pacientes míos, pero seguro que los neurólogos les preguntarán, es que esto no se avanza nada, está todo igual. Y dices, esto va a toda pastilla. Va a toda pastilla. Va a toda pastilla no estoy para mañana, pero va muy rápido y con una velocidad cada vez más acelerada. Hasta esta fecha no existía la esclerosis múltiple. Este es Charcot, describió una enfermedad y describió que pacientes que tenían unos determinados síntomas tenían estos hallazgos, estas lesiones, estas placas en el cerebro y solo quedaban los síntomas. Desde aquí, que fue en el año 1800, el siguiente avance relevante de esta enfermedad sucedió en el 81. Así es cuando se descubre la resonancia. La resonancia, ¿por qué fue muy importante? Porque permite ver las lesiones y permite utilizarlo como una forma de valorar la respuesta a los medicamentos. Cualquiera de ustedes que ha participado en un ensayo clínico tiene resonancias más de lo normal. ¿Por qué? Porque podemos ver si aparecen unas lesiones. Y en el 87, que es cuando yo me incorporo a la múltiple, ya hace unos cuantos años, esto es lo que se decía en los libros, en las revistas de neurología, esto de Danas of Neurology, o sea, que no es de cualquier sitio. Ponían que esto era una enfermedad en la que en aquel entonces, porque teníamos la resonancia, no se sabía nada. En el 87 se empezaron a hacer resonancias en España. De hecho, acabé la residencia aquí en Madrid el 12 de octubre y no vi una resonancia, o vi una que venía de Alemania. Y en el 87, cuando llegué, empecé a trabajar en Bilbao, se empezaron a hacer y ya se generalizaron. O sea que, y desde entonces, ¿qué ha pasado? Que 6 años más tarde aparece esta medicación, Fluvetaferón. Y este medicamento, luego os comentaré, fue casi prueba-error. ¿Y esto qué significó?
que teníamos un medicamento. Este primer tratamiento significó más cosas. Teníamos por fin un medicamento para esta enfermedad, de la que algunos de mis compañeros decían que no era eficaz, también luego comentar algo al respecto, pero sobre todo supuso un impulso bestial para la investigación. Un impulso bestial. Estas son las publicaciones científicas que había sobre esclerosis múltiple hasta no sé, tenía que estar en el 93, pero en el 96, pero bueno. Estas son las publicaciones, las investigaciones que había, el número de investigaciones, cuando alguien hace una investigación, lo publica. Entonces uno cuenta las publicaciones, pues uno cuenta, tiene una referencia de cuál es la intensidad con la que se está investigando. Y hasta entonces, hasta que apareció este medicamento, se investigaba pues, poco tirando nada. Era una enfermedad marginal. No se le prestaba mucha atención porque era de causa desconocida, no tenía tratamiento, en gente joven, generaba mucha angustia, producía discapacidad. Los médicos nos produce angustia ver una persona con problemas, y cuando apareció este medicamento se dispara la investigación. Y como se dispara la investigación, empezamos a aprender de cómo se produce la enfermedad, empezamos a encontrar nuevas venas terapéuticas, y sabiendo todo esto, pues qué es lo que pasa, como hay un fenómeno también neurodegenerativo, pues vamos avanzando en la siguiente fase, que es buscar tratamiento. Un paso importante, por ejemplo, es esto. Esto es una foto real del cerebro. Este es el axón, esto en rojo es la mielina y esto es una zona sin mielina. Y esto es un axón, un cable. La mielina cubre el cable, pero si no hay cable ya puede haber mielina. O sea, esto es un axón que se ha cortado y como por dentro del axón, del cable, no es sólido, sino que hay líquido, pues sale una gotita de líquido. Y este fue el componente neurodegenerativo de la enfermedad, que es el más preocupante ahora y en el centro de la investigación, por eso lo pongo aquí. Y además de todo esto, de conocer el mapa de la enfermedad y de conocer que hay un componente neurodegenerativo, un daño de las acciones, hemos aprendido mejor quiénes son los actores que provocan todo este problema, que son las células del sistema defensivo del organismo, las células inmunológicas. Y sabemos el papel que tienen los linfocitos T, el protagonismo que están teniendo ahora los linfocitos B en la enfermedad, las natural killer, la señalización. Las células se comunican, las células no son órganos, son cosas muertas, las células son seres vivos y se comunican unas a otras, se mandan mensajes para que actúen de una manera u otra. Y unas células que tienen mucho futuro, que son unas células que están únicamente en el cerebro y que pueden tener un papel en las formas progresivas muy importante. Y como decía antes de esta neurodegeneración, ahora sabemos que ocurre la sustancia blanca aparentemente normal, o sea, las placas son de inflamación, pero lo que parece que es normal, hay fenómenos neurodegenerativos y por eso la sustancia blanca, que en la resonancia es normal, pueden pasar cosas. Y eso es lo que a muchos de ustedes les frustra mucho cuando se encuentran peor, vienen a la consulta y dicen el mismo número de lesiones. Y entonces, doctor, no vemos todo. Yo no veo los microbios, los virus, pero están ahí. Y yo no puedo ver visualmente todo lo que pasa, pero estas zonas del cerebro que realmente están normales también pasan cosas. Y hemos aprendido también a estudiar toda la circuitería del cerebro. Cuando hablamos de la línea de los cables es porque llevan información y comunican cosas como los cables de la luz, el puesto de electricidad, y sabemos cómo funciona la circuitería, cómo se daña esta circuitería dentro del cerebro, y por ejemplo esto puede explicar mucho que a veces uno tenga dificultades para cansancio cuando estudia, esa fatiga puede guardar la tiempo, pues, o sea, estamos aprendiendo, afortunadamente tenemos mucha información que si la aplicamos bien podemos buscar muchas soluciones en el corto plazo, porque en el 87 todo esto no se conocía. Y tenemos un elemento, conocemos ahora una cosa muy importante, que es que lo que pasa al principio de la enfermedad no pasa al final. O sea, yo en mí pasa el tiempo y cuando estaba aquí en Madrid en el 13 de octubre, les prometo, les juro que era de pelo negro. Y ahora ya no. O sea, las cosas pasan, ¿no? Y lo que pasa al principio de la enfermedad no pasa al final. Al principio de la enfermedad lo que ocurre sobre todo son las placas y el resto del cerebro está relativamente indemne. Con el paso del tiempo, estas células que entran y que salen al cerebro van produciendo cosas malas dentro del cerebro, se van acantonando, se van enclaustrando dentro del cerebro, en las meninges, estas células, la microglía, esas células que decía antes que tienen mucho futuro, las formas progresivas, se activan
y entonces pasamos de tener un incendio a tener una brasa. Cuando se hace una fogata, una barbacoa, pasamos de tener un incendio a tener una brasa. Y las brasas queman, porque si no las chuletas no salían. Entonces, sabemos que esto sucede así, que esto, lo que pasa en cada fase de la enfermedad, no que pasa de forma simple en un modelo experimental. ¿Tenemos medicamentos para la esclerosis múltiple? Os han comentado antes, yo no los voy a repetir desde esta perspectiva. Les voy a repetir algunas anécdotas con respecto a estos medicamentos, de cómo la investigación, cómo se produce. El acelerón, ya lo he comentado, es un acelerón bestial, y es como estamos ahora en el carril de aceleración. Cuando yo entro en el carril de aceleración y después de un stop, pues estoy a cero. Y cuando empiezo a meter caña al coche, pues hay un momento en que estoy lanzado y yo me puedo meter en la autopista. Y ahora estamos no entrando en la autopista, estamos en la autopista. De todos estos medicamentos que han ido surgiendo, hay algunas cosas que pueden ser simpáticas, ¿no? Por ejemplo, el Copaxone, que algunos de ustedes recibirán. El Copaxone se descubrió de una manera tan casual como que en Israel, para producir modelos experimentales de esclerosis múltiple, a los ratones se les pone una sustancia, que es muy caro. Trabajar para que era muy caro, y dice, vamos a ver si conseguimos provocar modelos experimentales de esclerosis múltiple en ratones con una sustancia que ellos idearon, que era un compuesto de aminoácidos. Y pues, se encontraron que no provocaba la enfermedad, sino que la curaba. Y de ahí surge, por ejemplo, esta enfermedad. El interferón beta también surge, como comentaba antes con un conocido mío, también surge de casualidad. No lo comentaba porque recuerdo cuando lo estaba leyendo yo, cuando mi hijo era pequeñito, en el parque, el artículo este de cómo un hallazgo de casualidad. Bueno, de casualidad no, fue de prueba, error, como hacen las compañías farmacéuticas con las moléculas, no, probando, era prueba, error. Este en realidad era un antiviral, se planteaba como un antiviral. Y hay otro interferón alfa, por ejemplo, que se utilizaba en la hepatitis B antiguamente, había otros medicamentos como antiviral. Y se vio que el interferón alfa empeoraba la enfermedad y que este, sin embargo, mejoraba. Fue algo casi casual. Y son medicamentos que, de hecho, no sabemos muy bien cómo actúan. El mecanismo de acción lo conocemos. Funcionan bien, no sabemos cómo. El Tysabri y la Trastuzumab merece un punto aparte. ¿Por qué? Porque el Tysabri no fue un medicamento de casualidad. El Tysabri fue un medicamento que fue orientado a bloquear un paso, a bloquear que los linfocitos no pudieran pasar de la sangre al cerebro. Y además el desarrollo de esta molécula, de este anticuerpo monoclonal, de este misil, se fraguó en Madrid. Un inmunólogo del Hospital de la Princesa fue el que sintetizó este anticuerpo monoclonal, aunque luego el desarrollo clínico ya siguió otros caminos. Pero realmente el origen fue en el Hospital de Madrid, el Hospital de la Princesa. Y este medicamento supuso no solamente un avance en la investigación, porque ya no estábamos haciendo prueba-error, sino que siguen haciendo pruebas muy teledirigidas que pusieron que la eficacia de este medicamento pues tiene un salto para adelante. Es un medicamento con una eficacia humana tan eficaz que, por eso lo digo, que cambió el concepto, nuestros objetivos terapéuticos, hasta en la etapa inicial del interferón y del Copaxone, reducir la tasa de recaídas. Y con el Tysabri nos hizo ser muchísimo más ambiciosos en los objetivos. Ya no queríamos, o ya no queremos únicamente frenar el número de recaídas, lo que queremos es que el paciente no tenga actividad, no tenga ni brote, ni aparezcan más lesiones, ni tenga discapacidad. Luego, por eso, el Tysabri supuso es un punto de inflexión porque nos hizo ser muchísimo más ambiciosos. El Gilenya también fue un medicamento que es químico, pero que también buscaba una cosa muy concreta, secuestrar los linfocitos. Si el linfocito es el malo de la película que entra al cerebro y empieza a montar la bronca, pues que se quede quieto parado en sus cuarteles, que son los ganglios linfáticos. Y eso fue el motivo del desarrollo de Gilenya. Luego, otros medicamentos que han comentado, lo que hacen es dar a estas células. Se han fijado, siempre es como la célula que dan, porque ya no estábamos funcionando por dar cañonazos a ver qué pasaba, sino que ya se diseñan medicamentos que actúan sobre ciertos esqueletos celulares. Esto es un inmunosupresor, un inmunomodulador, que efectivamente ha sufrido un medicamento previo que se utilizó en la esclerosis múltiple y la artritis reumatoide, lo que provocaba infarto del miocardio, y se retiró. Y entonces, ¿qué se hizo? Modificar esa molécula para que no tuviera efectos secundarios. El dimitirfumarato, la decidera de dónde surge el investigar con dimitirfumarato, que tiene un mecanismo de acción bien difícil de explicar, pues en Alemania se utilizaba mucho para tratar a pacientes, una molécula parecida al dimitirfumarato o varias sales de fumarato para la psoriasis, y
descubrieron que los enfermos con psoriasis, que tenían esclerosis múltiple, tenían una mejor evolución. Y a partir de ahí se siguió la pista y acabó en esta medicación. Es un poco, ya que no hablo de efectos secundarios ni de actividad, pero un poco para que vean cómo es la investigación, cómo se avanza en medicina. El siguiente medicamento que también ha supuesto un avance conceptual muy importante fue la entrada, el Valentuzumab, porque este es misil que destruye linfocitos. Este va, como he dicho antes, le ponemos la entrada al paciente y se queda sin linfocitos, es alucinante, se queda en el cero y dices, joder, está vivo el paciente, y ahí sigue, no siempre tiene linfocitos. Pero bueno, pero lo que se puso desde mi perspectiva un avance más importante es que aún aumentábamos nuestra ambición, porque no queríamos que un medicamento efectivo, queríamos un medicamento muy efectivo, pero no que hubiera que tomarlo durante muchísimo tiempo, sino que la mayoría de los pacientes lo tomaran 2 años y ya luego, bueno, más allá de la seguridad y de los seguimientos, ya no hubiera que tratarse más. De alguna manera, eso significaba que la enfermedad la cantonamos mucho mejor, ¿no? la controlamos, está ahí dormida y no hace falta ni tocarla, ¿no? Eso también parece un reto. Cuando hacemos inducción, no todos los pacientes mejoran. Y cuando yo a un paciente le he puesto una medicación que le ha dejado sin linfocitos y que puede tener problemas de todo tipo, ¿qué hago a continuación si no van bien las cosas? O sea, los médicos también nos enfrentamos a nuevas soluciones y nos planteamos nuevos retos. Y también en la entrada fue el primer medicamento que se exploró no frente al placebo, que el placebo, como he comentado antes, es no dar nada. Se compara contra un medicamento activo. ¿Eso que es importante? Sí, es importante porque significa que todos estos medicamentos, ya desde el punto de vista ético, esos ensayos frente al placebo, desde el punto de vista ético, no eran razonables, porque ya hay medicamentos que son eficaces y no le puedes privar a un paciente de una medicación eficaz para hacer investigaciones. Luego fue el primer paso, el primer avance en cómo está yendo el mundo de la esclerosis múltiple. Y un avance muy importante de un medicamento que todavía no está comercializado es la cladribina, porque también es un medicamento que modifica, reconstituye el sistema inmunológico, de alguna manera lo ordena para que no, y que además se toma nada más 2 años solamente. Pero que sin embargo tiene un seguimiento, unos controles de seguridad, lo que está anunciado mucho más ligero, no son análisis mensuales y con un hematólogo al lado por si acaso, y lo que son análisis son una seguridad mucho más aceptable y con un impacto en los linfocitos no tan intensa como la anterior. Luego parece que puede tener un efecto muy importante. Además, este medicamento es curioso porque en lo que es investigación clínica, cuando hablaba antes de la EMA, se presentó este medicamento a registro y las agencias reguladoras lo echaron patoriles. Dijeron que la seguridad no estaba acreditada y que por tanto, aunque tenía una eficacia muy alta, no podía ser comercializado hasta que no demostraran que era seguro, riesgo-beneficio. Se volvió a presentar al registro y en esta ocasión acreditando, ya durante no sé cuánto tiempo pasó, que yo me pierdo por los años que me he despistado con la seguridad, se ha vuelto a comercializar. Otro medicamento que está comercializado o así, ya diré por qué o así, es el Taclizumab. Es un medicamento extraño, es un medicamento que actúa de alguna manera al comienzo de la respuesta inmunológica. Y es un medicamento que es eficaz, es muy eficaz, es vía subcutánea, pero que hace, desde que una paciente murió de forma rapidísima, al cabo de 4 dosis de este medicamento, y con todos los análisis previos normales, se murió una chica de 26 años que había empezado ya muy poco con la enfermedad, al cabo de 4 inyecciones, con todos los análisis del hígado normal, de repente en un mes hizo un fallo hepático tremendo, se trasplantó y se murió. Y eso da lugar a que ahora mismo está en fase de revaloración por la EMA, para ver si el riesgo-beneficio es suficiente. Y un medicamento que como te he comentado antes y que no está comercializado todavía, pero está en la fase de registro, es el Ocrelizumab. Un medicamento que es un misil que no destruye, como el Valentuzumab, todos los linfocitos, sino que destruye única y exclusivamente los linfocitos B. ¿Por qué es importante este medicamento? ¿Qué significa como avance? Que hasta ahora, si los que hayan venido a muchas reuniones de los médicos, siempre hablábamos del linfocito T como el malo de la película. Y ahora parece que esta célula también tiene un papel muy importante y cuando se la ataca y se la destruye,
tiene un efecto sobre una eficacia muy alta. Y nuevamente, ocrelizumab también no se comparó frente a placebo, se comparó frente a otro atractivo. Y aquí ven pues cómo ha ido incrementándose la efectividad de los medicamentos. ¿Y cómo está el medicamento de la esclerosis múltiple para los neurólogos? Pues está así. Porque tenemos medicamentos con diferentes mecanismos de acción, lo cual es fantástico. Porque si yo no respondo a un medicamento, puedo responder a nada. Si yo tengo angina, me tomo un mentine y voy como fatal y tengo algo peor, cambio el antibiótico. Y si no responde a ese, cambio a otro, porque los antibióticos tienen mecanismos de acción diferentes. Y aquí lo que tenemos son medicamentos que tienen diferentes mecanismos de acción, lo cual es, desde el punto de vista para los médicos, fantástico, porque sabemos que podemos actuar en diferentes puntos de esa cascada y al final conseguir el mismo objetivo, con diferentes frecuencias y vías de administración, lo cual para cada paciente puede tener unas necesidades, con diferentes efectos adversos, con diferentes planes de monitorización de riesgos, algunos análisis cada 15 días, otros análisis cada 3 meses, y con diferente eficacia. El tema de la eficacia, y es algo que no se valora mucho, la eficacia, cuando decimos, reduce un 30% las recaídas, y yo me quedo frío cuando digo eso. O reduce, porque las personas creen que si como reduce un 30% las recaídas, a mí me va a reducir únicamente un 30% las recaídas. Eso es mentira, son probabilidades, porque yo le puedo poner a un paciente la medicación más eficaz, con mayores riesgos, y puede disfrutar, puede no responder. O sea, que es un tema de probabilidad. ¿Qué probabilidad tengo yo de alcanzar el objetivo, que es no tener lote, no tener progresión, no tener... ¿Cuál es la probabilidad? Es como un sorteo. Yo me compro 8 boletos con una rifa en la que hay 10 boletos y a lo mejor no me toca, ¿no? Porque va a tocar al que ha comprado nada más un boleto o dos, ¿no? Digo, porque el concepto de riesgo, de eficacia, a veces los pacientes tienen un episodio cuando vienen a mi consulta, joder, no lo asumen bien. Y yo digo, pues sí, eficaz 30%, pero bueno, es que la segunda paciente de España que toma medicación de forma convencional con betaferón está como mejor que yo. ¿Qué? O sea que es un tema de probabilidad. Pero en todo caso hay medicamentos con diferentes eficacias y nosotros en medicina que ajustamos mucho, somos gestores de riesgos, manejamos cómo va la evolución de la enfermedad y cuáles son los riesgos. Si una persona tiene una evolución muy agresiva, dices, mira, que es que no puedo esperar a jugar al 30%, compro todos los boletos que pueda comprar, aunque tenga riesgos, ¿no? Y el gran problema que tenemos es que, como os comentaba antes, sería fantástico personalizar el tratamiento. Depende en qué fase esté cada paciente, pues este sería el paciente y este serían los medicamentos, pues encajar cada paciente en cada medicamento. Y eso hoy por hoy no podemos. No tenemos ningún criterio para personalizar el tratamiento y hacemos prueba-error. Y este es un campo de desarrollo, como luego comentaré al final muy brevemente, muy importante. Cuando hablamos de biomarcadores, probablemente la principal carencia que hay ahora en la esclerosis múltiple para mejorar los pacientes es la disponibilidad de biomarcadores. Y con todo, como os decía, tenemos objetivos muy ambiciosos, ¿verdad? Queremos dejar al enfermo en remisión completa, que se dice en cáncer, sin brotes, sin actividad, sin progresión, sin nada. Que el enfermo esté tan pichi y sobre todo que sea una alerta a su vida. Cuando los pacientes llegan a un paciente que va a poner medicación y podré ir, digo, hombre, yo es que para meterte en una burbuja, pues no te pongo medicación, te doy 100 euros si quieres, porque está todavía en la burbuja, pues solo tienen que hacer vida normal. Y es lo que nos planteamos los neurólogos cuando le aconsejamos uno u otro medicamento. Y todo esto ha cambiado con estos medicamentos que, desafortunadamente, cuando hablo yo de mi optimismo con la esclerosis múltiple, veo pacientes que están con una... que os parece que soy un sádico, pero realmente me duele un montón, porque es que realmente, pero los pacientes que empiezan a la enfermedad tienen un escenario que es alucinantemente mejor que el que tenían antes. Y llevo 30 años de enfermos con esclerosis múltiple. De hecho, el primer enfermo que diagnostiqué antes del 87 fue en la residencia, un estudiante de cuarto de medicina de aquí de Madrid, que no había resonancia. El escenario ha cambiado, ya que Dupré, que era una chemista fantástica, en poco tiempo se quedó con una discapacidad muy importante. Pero esta es la realidad, esta es mi experiencia en mi consulta. Antes de los medicamentos, prácticamente el 50% de los pacientes tenían al menos un brote al año. Y de hecho, el hospital de día había un movimiento, un trajín, vamos, que en una discoteca el sábado.
Era tremendo. Todos los días había un paciente que iba al hospital líder con un brote. Ahora el 11 y 10%. Hemos pasado de prácticamente un 45-40% a un 11%. Esto ha cambiado mucho la enfermedad. Yo tengo una visión de la enfermedad ahora muy positiva. Cuando yo estoy con un enfermo con esclerosis múltiple, no me entra la angustia que antes me entraba. Y después de la ansiedad que me entraba la angustia, porque no le podía ofrecer nada. Ahora le puedo ofrecer muchas cosas. Y a largo plazo también ha cambiado. El betaferón, que algunos compañeros míos en aquel entonces decían que no valía para nada, que era una chorrada, que no sé qué, que era muy caro, que era no sé qué. Pero cuando se han analizado a los pacientes del primer ensayo clínico, se ve que en algo tan importante como es la supervivencia, aquellos que empezaron a tomar la medicación vivían más que aquellos que no la tomaron. Luego estos medicamentos, incluso los más leves, del 30%, son medicamentos muy eficaces y cambian a largo plazo el pronóstico de la enfermedad. Para la esclerosis múltiple primariamente progresiva, las formas progresivas que tenemos, aquí las cosas cambian, porque aquí no es un incendio, aquí está todo el cerebro en un estado de inflamación, la inflamación de baja intensidad, se han formado estructuras con células B que están por ahí por las meninges, el cerebro se ha bloqueado, se ha encerrado en sí mismo, ya entran menos las cosas, sabemos que hay mucho componente de neurodegeneración y sabemos que hay unas células que pueden jugar un papel importante, todos estos puntitos serían estas células que están células del sistema inmunológico, están instaladas y que están ahí atacando a las axones y a todo. Y se ha empezado a avanzar en esto, como se empezó a avanzar con el betaferón. El primer medicamento que está comercializado en Estados Unidos, que no en Europa, la EMA todavía no la ha comercializado, es nuevamente el lopinizumab. El lopinizumab, que era muy efectivo para las formas en recaída, es eficaz para las formas en las formas progresivas. Y yo que soy de lanzar pocos titulares, porque cuando no tuiteo prácticamente nada, porque si uno tuitea un titular, parece algo muy llamativo, parece que tú eres periodista, ¿no? Pero, sí. Es que yo, para los periodistas, soy un desastre. No doy un titular en mi vida, porque yo soy muy prudente. El ocrelizumab impacta en la progresión de la discapacidad, claro que impacta. Está demostrado estadísticamente. Cuando decimos estadísticamente, decimos que no es fruto del azar ese beneficio, esa diferencia. Luego los pacientes que toman el ocrelizumab progresan la discapacidad de una manera más lenta que aquellos pacientes que no toman el ocrelizumab. Pero estamos empezando. Esto es importante, es muy importante. Yo prefiero estar aquí que estar aquí, ¿no? O sea, que sí que es importante, es muy importante. Pero no estamos en la reducción de recaídas de no sé cuántos, no estamos en investigación, pero lo fundamental es que hemos empezado. Y que todos los proyectos de investigación y estrategias internacionales que estaban dirigidas en ese campo es a estudiar las formas progresivas. ¿Por qué? Porque en las formas en brote prácticamente posiblemente lo que tenemos que aprender es cómo manejar mejor los medicamentos. En las formas progresivas, en las que algunos de ustedes se encuentran por cómo están, es donde se está centrando a todas las líneas de investigación. Hay medicamentos que ya lo han comentado, que parece que pueden estar relacionados con esto. Hay vitaminas que algunos de ustedes habrán de hablar, que dadas a dosis altísimas mejoran, recuperan no sé qué. Bueno, se está trabajando en esto y hay mucho papel en algunos medicamentos parecidos al fingolimod, también suelen ser eficaces. Y hay medicamentos que se están utilizando ya en investigación clínica. Nosotros estamos ya en el segundo ensayo con este medicamento, que es medicamentos para regenerar la mielina, para que estos axones que están sin mielina se regeneren. Y uno de ellos es el antilingo, que pasa esto, es que los vieron en el vídeo porque es muy chulo. Estas son células que dan lugar a la mielina, estas células son las que dan lugar a la mielina y son iguales. Aquí han echado agua y aquí han echado el anticuerpo. Entonces van a ver la diferencia que sucede cuando pones la medicación aquí o cuando no pones la aquí. ¿No? Aquí el cultivo de células que no se ha echado nada, pues siguen ahí tan pinches, no proliferan, no crecen, no dan lugar a la mielina. Y sin embargo, donde han echado el medicamento, empiezan a producir esas prolongaciones que luego se enroscan alrededor del cable y dan lugar a la mielina. Es un medicamento que a nivel experimental, en el laboratorio, indiscutiblemente
tiene una eficacia para producir inulina, eso tiene que traducirse en las personas, porque de la teoría o del laboratorio a las personas hay mucha diferencia. Hubo un primer ensayo que resultó negativo y ahora se está haciendo un nuevo ensayo porque a lo mejor esa ausencia de resultados con la medicación en los pacientes pudo ser debida a un error de diseño, un error de cómo se medían las cosas. Si yo no mido bien las cosas, pues no puedo saber si crecen, suben o bajan, ¿no? El trasplante de médula ósea es lo que comento, que los pacientes hablan mucho de los trasplantes, y parece que es como muy chulo para lanzar un titular, trasplante. Bueno, los trasplantes de médula ósea lo que buscan fundamentalmente es destruir el sistema inmunológico y reconstituirlo con células propias de la médula ósea. Las células que circulan por la sangre se producen en la médula ósea, yo destruyo todo, antes se les acondiciona, primero se les saca sangre de los progenitores de la médula ósea, se cultivan, se guardan, se mantienen, a continuación a los pacientes se les pone una tralla de medicamentos para dejarles, como para hacer un trasplante, una leucemia, lo que sea, se destruye todo y luego se vuelve a infundir esos progenitores de la sangre que se habían guardado. Y esto es una especie de reseteo. Hay estudios poquitos en este campo, hubo un estudio de los canadienses que decían que prácticamente curaba la enfermedad, en otros no cura la enfermedad, hasta la hacer un medicamento de cure, y tiene algunos riesgos, porque estar absolutamente, aquí sí que hay unas infecciones importantes y de mortalidad y es una medicación, un tratamiento todavía en fase experimental. Y con respecto a las células madre, que genera todavía más entusiasmo entre los pacientes, hay investigaciones con células madre de adulto. Las células madre son células, la célula madre por excelencia es el cigoto. Cuando se une el gameto, cuando se une el espermatozoide y el óvulo, se forma una célula. Y esa célula empieza a proliferar y al final soy yo. Esa célula ha dado lugar a pelo, ha dado lugar a corazón, a hígado, a todo. Es una célula madre. Entonces, en el organismo tenemos células que tienen capacidad no tan extensa como para poder producir todos los tejidos, pero sí son multipotenciales. Y, por ejemplo, en el cerebro hay capacidad de regeneración, hay nichos de células madre en el cerebro. Fisiológicamente, todos ustedes la tienen. Y cuando hay una agresión, hay un intento de proliferación. O también las hay en el hígado. A mí me quitan la mitad del hígado y el hígado crece que te cagas. Crece muchísimo. Bueno, todo lo que son los estudios de células madre no orientado a regenerar, que es lo que la gente se equivoca. Dice, no, primero pongo células madre, me llegan al cerebro y luego, como un niño de 4 años. Los estudios que hay, pues, las líneas de investigación que hay actualmente con células madre lo utilizan como un tratamiento para reconducir la inmunidad y supuestamente para potenciar la plasticidad neuronal que todavía persiste, pero no para regenerar. De hecho, cuando yo meto células madre en la sangre, en una vena de la sangre no circula por todo el cuerpo. Primero van los pulmones, y en los pulmones se para muchísimo. Y lo que llega al circuito, a la torre sanguínea es muy poquito. Y lo que pueda pasar al cerebro es muy poquito. Alguna célula pasa, pero no se utiliza como un medicamento de regenerador. Y una postilla, me quedan 4 diapos, yo creo, una postilla sobre la microbiota intestinal. Y eso también está muy de moda, no sé si lo han de ustedes, pero ¿qué es la microbiota intestinal? Pues son todos los gérmenes que tenemos en el intestino. Tendremos 4, porque yo voy bien todos los días, 4. Pues 1,5 kilos, 2 kilos tenemos cada uno de nosotros de gérmenes en el intestino. Y además el intestino es un órgano inmunológico el más grande que tenemos en el organismo. Y hay enfermedades, la microbiota y la relación entre la microbiota, entre las células, entre las bacterias, y sobre todo bacterias, algún virus hay, pero sobre todo bacterias que tenemos en el intestino, tenemos 2 kilos, que no está mal, interaccionan con el sistema inmunológico y producen cosas. Por ejemplo, en la relación, según qué microbio tengo, pueden consumir triptófano, una sustancia que vale para la depresión, o sea que tiene un papel importante. ¿Qué sucede con la microbiota? Que todavía desconocemos prácticamente todo, porque no sabemos identificar qué gérmenes hay. Y hay una línea de investigación muy importante.
y se ha trabajado algo en pacientes con esclerosis múltiple, no parece que haya mucha relación. Y en otras enfermedades, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal, el Crohn, la colitis ulcerosa, ahí se ha planteado incluso que el trasplante fecal, que es dicho de una manera grosera, es poner caca de otra persona sana en el intestino de esa persona, por diferentes métodos, con una sonda, o lo que sea, funciona en algunos casos. En esta enfermedad no. Pero bueno, es un campo de desarrollo muy importante porque estaba abandonado, por eso que durante mucho tiempo no se hablaba del linfocito B, es un campo que está abandonado y que posiblemente tenga un papel, y no sé, la esclerosis múltiple, que a lo mejor también, y en otras muchas enfermedades. Y esta flora intestinal es la que podría explicar posiblemente el tema de la higiene. Que era, claro, un niño no juega a las canicas, como jugaba yo, y claro, no sé, no come tierra, y como no come tierra, pues no come todo lo que hay ahí, ¿no? Es un poco para que vean por dónde hay también líneas que están ahora en desarrollo. ¿Y cuáles son los retos pendientes? Pues los retos pendientes, personalizar el tratamiento, que ya lo hemos comentado, las formas progresivas, que ya lo hemos comentado, la regeneración, que ya lo hemos comentado, y no puesto en mesa. Biomarcadores, no tenemos ninguno en esclerosis múltiple. Tenemos la primera vez las bandas biofunales, que los que estén en el hospital de me da mucho entusiasmo, pero vamos, no hay mucho más. Sí que empiezan a apuntarse algunos biomarcadores que se puedan detectar de manera habitual en la sangre, los filamentos, y sí empiezan a apuntar. Y nos hace falta biomarcadores ¿para qué? Pues para poner el medicamento más adecuado a cada paciente en cada momento, como se utiliza en cáncer. En cáncer se hacen marcadores del tumor y te ponen el medicamento que mejor funciona para eso. Eso todavía no lo tenemos. Tenemos que tener biomarcadores para saber si la enfermedad, aunque esté todo normal, está rolando por detrás, si está funcionando, biomarcadores de actividad o de diagnóstico. Y eso es un campo que, increíblemente, cuando muchos de ustedes piensan en los tratamientos, sin esta herramienta probablemente sigamos huérfanos y será una línea de desarrollo en el futuro. Y por último nos quedaría intentar conocer por qué las niñas serán más niñas que niños, cuál es el desencadenante de la enfermedad para poder prevenirla. ¿Y con qué me quedo de todo lo que acabo de decir? Que la esclerosis múltiple hoy por hoy ha cambiado muchísimo. De cuando yo empecé a cómo está ahora, y llevo 30 años, no es cambiado muchísimo, es que es otra enfermedad. En las formas recidivantes remitentes tenemos un abanico de posibilidades que ahora es más la necesidad de aprender a utilizarlos que otra cosa. Surgen medicamentos nuevos que pueden ser más fáciles, porque tienen más años, porque tienen más seguridad, pero es un tema que esa ya es saber utilizar cada tornillo con cada destornillador. Y esta es la evolución de la enfermedad. Cuando yo empecé cuando antes de los medicamentos, los pacientes tenían más o menos de media un brote cada 2 años, pero ya tienen un brote cada 8 o 9 años. Esa es la realidad. O sea, que sí que hemos cambiado. Nos quedan las formas progresivas, nos queda la regeneración, nos queda, eso está por ahí. Pero si hemos avanzado todo este camino en este tiempo, y está toda la maquinaria puesta, todos los fogones, los términos de carbón, pues si iremos rápido, seguro. Y esta es también una gráfica que a mí me gusta mucho poner, tienen que ver la última, que es la final, de la investigación. Dices, lo bueno es que se investiga cada vez más, ¿no? Mucha investigación. Y dicen, no, cuando empieza a acabar la investigación es que el problema está controlado. Y aquí de las investigaciones en SIDA. Cuando no había ninguna solución, se investigaba todo. Caña. ¿Por qué? Porque era una epidemia que podía matar a la humanidad. Y cuando ya se empezaron a encontrar los medicamentos, se siguió investigando, pero aquí se investigaba mucho, mucho más que aquí. Pero ya empezó a bajar el nivel de intensidad, porque ya era un problema que era menos problema. Y ojalá dentro de nada pues se investigue menos, porque sea un problema menos problema, porque las normas progresivas estén controladas y porque ya medicamentos neuroregeneradores, que haya que desarrollar otros que sean más cómodos, más factibles, más baratos, más no sé qué. Y nada más, muchas gracias.